Mi familia canceló mi boda porque mi hermana se había divorciado y dijeron que no era momento para festejar. Me exigieron que lo entendiera por respeto. Pero esta fue la última vez que la favorita arruinó mi vida. Les respondí que su respeto podían guardarlo para el cementerio de sus fracasos. El día que mi madre me dijo que no podía casarme porque mi hermana acababa de divorciarse y que no era momento de festejar, sentí como me arrancaban el aire de los pulmones de un golpe. No era una metáfora ni un mal chiste ni una exageración mía producto de la rabia, realmente cancelaron mi boda porque Emily, la hija favorita de siempre, la misma que llevaba toda su vida acumulando dramas como si fueran trofeos, había firmado los papeles de su divorcio apenas 3 semanas antes. Fue en la cocina de la casa de mis padres en Denver, con el café humeando en la mesa y el reloj marcando las 8 de la mañana de un domingo frío, cuando me soltaron la sentencia: no es momento, cariño. No se celebra mientras alguien en la familia está destrozado. Yo tenía 29 años, llevaba 5 con mi prometido y estaba trabajando como gerente en una tienda de artículos deportivos en un centro comercial al sur de la ciudad. No éramos ricos, ni mucho menos. Habíamos ahorrado cada dólar posible desde que tenía 23. Cuando mis amigas se gastaban $200 en una noche de tragos en lodo, yo me quedaba en casa con pizza congelada de $4.99 y una película en streaming. Cada propina que mi ahora esposo conseguía como mesero en un bar de Capitol Hill terminaba en el frasco de ahorros que escondíamos detrás de la tele. La boda no iba a ser fastuosa, pero sí nuestra, un viñedo modesto en las afueras de Boulder, $14,000 en total entre catering, fotógrafo y un DJ que era amigo de un amigo y nos cobraba barato. Nada de castillos, nada de limusinas, solo una celebración sencilla, íntima y sobre todo nuestra. Recuerdo perfectamente la cara de mi madre mientras me lo decía. Esa mirada de falsa compasión que ya conocía desde niña, la misma que usaba cada vez que Emily fracasaba en algo y había que justificarla. Es por respeto, cariño. No se puede festejar mientras tu hermana está tan mal. Yo estaba sentada con las manos todavía frías del volante, porque acababa de manejar media hora desde mi departamento, y las apreté contra la taza de café para no temblar. Pregunté despacio, midiendo cada palabra: ¿me estás diciendo que mi boda, la que llevo años planeando, no va a suceder porque Emily se divorció otra vez? Mi padre, que apenas había levantado los ojos del periódico, intervino sin titubear: no seas egoísta. Hay que pensar en la familia. Ahí lo entendí. No importaban mis ahorros, no importaba mi felicidad, no importaba que Emily ya hubiera tenido su gran boda hacía 7 años en un hotel carísimo de Chicago, pagada por ellos, claro. Y otra ceremonia ridículamente cara en Las Vegas cuando decidió casarse por segunda vez. No importaba que yo me hubiera conformado con menos, con mucho menos, con tal de no deberles ni $1. Todo giraba siempre alrededor de ella. Me vinieron recuerdos como ráfagas: el verano que cancelaron mis vacaciones porque Emily había perdido el trabajo y necesitaba compañía. La Navidad en que no abrieron mis regalos porque Emily había llegado llorando tras una pelea con su marido y todos tuvieron que consolarla. Hasta mi fiesta de graduación universitaria quedó opacada porque Emily anunció ese mismo día que estaba embarazada, aunque había hecho el test apenas 24 horas antes. Desde niña supe que en esa casa solo había espacio para una protagonista, y no era yo. Esa mañana fue la gota que colmó el vaso. Les respondí con la voz baja pero firme: entonces nunca voy a celebrar nada, porque Emily siempre está destrozada. ¿Qué sigue? Que no tenga hijos porque ella no puede sostener un matrimonio más de 1 año. Mi madre abrió la boca escandalizada, mi padre bajó el periódico y me miró con ese gesto severo que reservaba para cuando desafiaba su autoridad. Cuidado cómo hablas, dijo, como si yo fuera todavía una niña de 10 años y no una adulta con mi vida hecha a pulso. Me levanté, dejé la taza sobre la mesa y sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. Afuera, el viento helado de Denver me pegó en la cara mientras caminaba al auto. Conduje de regreso a mi departamento sin encender la radio, con las manos apretadas al volante y una mezcla de rabia y claridad que no había sentido en años. No iba a permitir que me robaran lo único que era mío. No iba a ceder mi boda, mi momento, mi vida.
Las siguientes semanas fueron una batalla diaria. Mi madre me llamaba todos los días para convencerme. Mensajes de texto, correos electrónicos, hasta mi tía desde Phoenix me escribió que debía pensar en la imagen de la familia. Mi padre me soltaba sermones por teléfono en los que repetía la palabra egoísta como si fuera una condena bíblica. Emily, mientras tanto, se limitaba a publicar indirectas en Facebook sobre lo difícil que era ser una mujer incomprendida. Nunca me habló directamente, ni una sola vez me preguntó cómo me sentía yo. Todo era sobre su dolor, su fracaso, su victimismo eterno. Recuerdo una noche en especial. Estaba sentada en la sala con mi prometido, rodeados de cajas con decoraciones que habíamos comprado en ofertas de Target y Home Goods. La habitación olía a cartón y a plástico nuevo, y yo lloraba sin poder parar, sintiendo que la ilusión se me escapaba de las manos. Él me abrazó y me dijo, no necesitamos a nadie más. Si tus padres no quieren estar, no estarán. Pero tú y yo vamos a casarnos. Punto. Fue en ese instante que algo dentro de mí se encendió. No era solo un acto de rebeldía, era una necesidad. Una afirmación de mi vida, de mi independencia, de mi derecho a ser feliz aunque ellos se empeñaran en sabotearlo. Mi venganza no iba a ser ruidosa ni violenta. No iba a gritar ni suplicar. Mi venganza iba a ser simple, casarme de todos modos, sin ellos, y mostrarles que no eran indispensables. Que la familia que yo iba a construir con mi esposo valía más que toda la lealtad ciega que pretendían exigir. Que podía celebrar sin su aprobación, y que cada día que intentaran hacerme sentir culpable solo me daría más razones para dejarlos atrás. Había pasado toda mi vida obedeciendo, cediendo, aceptando el segundo plano. Había callado cada vez que Emily robaba el centro de atención. Había sonreído en las fotos mientras por dentro ardía de impotencia. Pero ese domingo en la cocina de mis padres, cuando escuché que mi boda se cancelaba por respeto, fue la primera vez que decidí que ya no iba a quedarme callada. Y lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera sospechaban, era que yo ya tenía un plan en mente. Un plan que iba a doler más que cualquier reproche o sermón. Un plan que me devolvería lo que era mío. Esa fue la última vez que permití que la favorita arruinara mi vida. Les respondí con la verdad más dura que tenía en la garganta, que su respeto podían guardarlo para el cementerio de sus fracasos. Y cuando salí de esa casa, lo hice sabiendo que no iba a mirar atrás. Actualización 1. 2 semanas después de aquella mañana en la cocina de mis padres, yo ya sabía que no había marcha atrás. La primera semana había estado cargada de llamadas, de mensajes, de intentos de manipulación disfrazados de preocupación. Mi madre me escribía párrafos larguísimos sobre cómo la familia debía estar unida en los momentos difíciles, y mi padre, siempre con esa voz firme que había usado toda la vida para dar órdenes. Insistía en que posponer la boda era una muestra de madurez. Emily, en cambio, permanecía en un silencio calculado. No me llamó ni una vez, no me preguntó cómo estaba, no me felicitó, no me reprochó directamente. Lo único que hizo fue publicar en su Facebook frases genéricas sobre lo injusta que era la vida y cómo algunas personas nunca entenderán lo que significa perderlo todo. Yo ya no tenía paciencia para leer esas indirectas, pero lo hacía porque me servían de recordatorio, cada palabra de ella confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. El problema era que, más allá de la rabia, existía el dolor real de sentir que mi familia estaba dispuesta a borrarme de uno de los días más importantes de mi vida. Me costaba dormir. Me levantaba a las 3 de la mañana pensando en el vestido colgado todavía en el armario, en los contratos con el fotógrafo y el DJ, en la lista de invitados que había impreso con cuidado y que ahora parecía un documento de un mundo paralelo que no iba a suceder. Había noches en las que me quedaba sentada en la sala, con la calefacción encendida y las luces apagadas, tratando de imaginar cómo se suponía que debía seguir adelante sin ellos. Y entonces volvía a escuchar en mi cabeza la frase de mi padre, no seas egoísta. Esa palabra, egoísta, me pinchaba como un aguijón. Me convencí de que la verdadera definición de egoísmo era pedirle a una hija que sacrificara su felicidad para no incomodar a la hermana favorita. Una tarde de miércoles, después de salir del trabajo, estacioné frente a un café en Aurora y me quedé en el auto sin bajar.
Llevaba conmigo una libreta donde había anotado todos los gastos de la boda original, cada depósito, cada pago por adelantado, cada fecha límite. Abrí la libreta y empecé a tachar con un marcador rojo. Catherine, cancelado. Fotógrafo, perdido el depósito. DJ, pospuesto indefinidamente. Cada tachón me dolía en el estómago, pero al mismo tiempo me liberaba. Al llegar a la última página, escribí con letras grandes, Plan B. No iba a permitir que la historia terminara ahí. El plan empezó a tomar forma esa misma noche. Una amiga mía de la universidad, Rachel, vivía en una casa amplia en Aurora, con un patio trasero que usaba para reuniones de verano. Cuando le conté entre lágrimas lo que había pasado, no dudó ni un segundo. «Cásate aquí», me dijo mientras me servía una copa de vino barato. «Yo te ayudo con todo. Olvídate de tus padres. Esto puede ser incluso mejor». Al principio pensé que estaba bromeando, pero cuando vi la seriedad en su cara entendí que era real. Esa chispa de posibilidad encendió algo en mí que llevaba semanas apagado. En los días siguientes, mi prometido y yo nos dedicamos a reorganizar cada detalle. El vestido, aunque no era el de mis sueños, seguía esperándome en el armario, comprado en oferta en Nordstrom Rack por $300. No había velas de diseñador ni arreglos florales de catálogo, pero conseguimos flores frescas en un mercado local por menos de $200. Un amigo de mi esposo se ofreció a tomar fotos gratis con su cámara semiprofesional. En lugar de un catering caro, pedimos comida mexicana de un restaurante familiar que conocíamos en Federal Boulevard, bandejas enormes de tacos, enchiladas y arroz que nos costaron menos de $600 en total. El DJ no iba a estar, pero otro compañero del trabajo trajo bocinas y preparó una lista de reproducción en Spotify. Lo que más me impresionaba no era la simplicidad, sino el alivio. Cada ajuste me recordaba que esa boda iba a ser mía, no una vitrina para que mi familia fingiera unidad. Ya no había necesidad de aparentar. No me importaba si los manteles eran de plástico o si las luces eran guirnaldas viejas. Lo importante era que íbamos a casarnos, que iba a decir sí mirando a los ojos de la persona con la que quería pasar mi vida, sin la sombra de Emily acaparando cada gesto. El día de la boda amaneció fresco, con un sol tímido que parecía saber lo que significaba para nosotros. Rachel y un par de amigas llegaron temprano para ayudar a colgar luces y preparar mesas plegables. Yo estaba en la habitación de huéspedes maquillándome frente a un espejo pequeño, cuando recibí un mensaje de mi madre: «Todavía estás a tiempo de recapacitar. No lo hagas». No respondí. Dejé el teléfono en la mesa y respiré hondo. Miré mi reflejo, el vestido sencillo, el peinado que me había hecho yo misma, y me sentí hermosa de una forma que no dependía de la aprobación de nadie. Cuando caminé hacia el patio y vi a mis amigos esperándome, algunos con cervezas en la mano, otros con sonrisas cómplices, sentí una paz que nunca había sentido en presencia de mi familia. Había unas 40 personas en total, la mayoría del lado de mi esposo. Nadie llevaba trajes caros, nadie hablaba de apariencias. Solo había risas, música, olor a cilantro y carne asada, y un aire de complicidad que me envolvía como un abrazo colectivo. El momento de los votos fue tan íntimo que aún lo recuerdo con la piel erizada. Mi esposo tomó mis manos y me dijo que nunca más íbamos a permitir que otros decidieran por nosotros. Yo, con la voz quebrada, prometí que nunca más iba a ceder mi vida por el capricho de nadie. Y en ese instante, cuando nos besamos y todos aplaudieron, entendí que no me hacía falta nada más. Esa misma noche subí las fotos a Instagram. No eran imágenes de revista, eran fotos borrosas, llenas de sonrisas desordenadas y abrazos sinceros. Usé el hashtag #FinajiMarried y en cuestión de horas los comentarios de mis amigos inundaron la publicación. Felicitaciones, corazones, bromas internas. Era la validación de la vida real, la que importaba. La reacción de mi familia no tardó. A las 2 horas, mi madre me llamó llorando, gritando que la había humillado, que todos en la iglesia se iban a enterar de que me había casado a escondidas, que había traicionado a la sangre que me dio la vida. Yo escuché en silencio mientras se desahogaba, hasta que hice una pausa para respirar y le respondí:
ese respeto del que tanto hablas, guárdalo para el cementerio de tus fracasos. Y colgué. No lloré después de esa llamada. No me temblaron las manos, no me sentí culpable. Lo que sentí fue una liberación casi física, como si me hubiera quitado un peso de los hombros que llevaba cargando toda la vida. Esa noche dormí profundamente, abrazada a mi esposo, con la certeza de que había dado el paso más importante de mi vida. No solo me había casado, me había liberado de una cadena invisible que me mantenía atada a la manipulación de mi familia. En los días posteriores, mi madre me mandó mensajes cada vez más cortos, más fríos. Mi padre no llamó en absoluto. Emily, como era de esperarse, publicó un texto larguísimo en Facebook sobre la crueldad de algunas personas y cómo el dolor de un divorcio no recibe respeto ni comprensión. No la bloqueé. No le respondí. Solo dejé que sus palabras flotaran en el vacío digital, sin darle la importancia que buscaba. Por primera vez, no sentí que me robaba el protagonismo. Por primera vez, mi historia se estaba escribiendo en mis propios términos. Ese fue el inicio real de mi venganza. No fue un golpe, no fue un escándalo. Fue un acto silencioso pero devastador, demostrarles que no los necesitaba, que mi felicidad no dependía de ellos, que podía seguir adelante con mi vida sin arrastrar el peso de su respeto inventado. Y aunque sabía que esa decisión iba a traer consecuencias, lo acepté con una calma que nunca había sentido antes. Porque al final, no hay peor castigo para quienes quieren controlarte que ver que puedes vivir sin ellos. Actualización 2. Un mes después de la boda en el patio de la casa de Rachel, las consecuencias empezaron a caer una por una, como piezas de dominó empujadas a propósito por las manos de mi propia familia. La ceremonia había sido pequeña, íntima, alegre y, para mí, perfecta, pero para ellos fue una ofensa imperdonable. Si el respeto que me exigieron había sido la excusa para cancelar mi boda original, ahora esa misma palabra se transformó en un cuchillo que trataron de clavarme en la espalda. Según ellos, había cometido una traición pública, había humillado a mi hermana y, lo más grave de todo para mi madre, había dejado en ridículo el apellido. Lo que siguió fue una campaña organizada de desprestigio, tan absurda y predecible que a veces me daba risa, pero que en el fondo también me dolía porque confirmaba lo que ya sospechaba. No eran capaces de quererme si yo no obedecía. Al principio fueron llamadas a mis abuelos en Florida. Mi madre, con su voz dramática, les contó que yo me había casado a escondidas, que había abandonado a la familia y que no tenía corazón. Los abuelos, ya mayores y cansados, no hicieron mucho caso. Mi abuela me llamó un día y me dijo con dulzura que esperaba que fuera feliz, que lo demás no importaba. Esa llamada la guardé en el pecho como un salvavidas en medio de la tormenta. Pero no todos reaccionaron con la misma calma. Mis tías, esas que apenas me escribían para felicitarme en mi cumpleaños, de repente se sintieron con derecho a opinar. Me llegaron mensajes pasivo-agresivos: qué lástima que no pensaste en tu hermana, las familias deben ser solidarias, el karma existe. Yo los leía de noche, acostada al lado de mi esposo, y me reía con amargura. La parte más ridícula fue cuando decidieron expandir la narrativa hacia conocidos y vecinos. Mis padres tienen una red de amistades en Denver que gira alrededor de la iglesia, cenas comunitarias y barbeques en verano. En ese círculo, mi madre comenzó a contar que yo había actuado sin consideración, que había despreciado a la familia, que estaba cegada por la soberbia. Llegué a enterarme porque una antigua compañera de escuela, que todavía veía a mi madre en esas reuniones, me mandó un mensaje: tu mamá no deja de hablar de lo de tu boda. Parece que quiere que todos piensen que eres una especie de villana. Yo me quedé mirando el mensaje largo rato, sintiendo un calor en el pecho, una mezcla de rabia y una satisfacción inesperada. Porque en el fondo sabía que mientras ellos intentaban pintarme como monstruo, lo único que lograban era confirmar que yo ya no pertenecía a ese teatro. Lo más irónico fue que, mientras ellos trataban de arruinar mi reputación, yo estaba empezando una etapa nueva. Después de pagar la boda improvisada y resolver lo que había quedado pendiente de los contratos cancelados, aún nos sobraba una buena parte de los ahorros que habíamos acumulado con tanto esfuerzo. Yo siempre había soñado con dejar de rentar y tener un lugar propio, aunque fuera pequeño.
Así que tomamos una decisión rápida, destinar 10,000 pesos como pago inicial para una casita modesta en Lakewood. Era una vivienda de 2 habitaciones, con un pequeño jardín delantero y paredes pintadas de un amarillo deslucido, pero para mí era un palacio. El olor a pintura fresca cuando firmamos el contrato se me quedó grabado como un símbolo de victoria. Mientras mis padres me llamaban egoísta y mi hermana publicaba indirectas, yo estaba literalmente construyendo mi hogar. Cuando Emily se enteró, la reacción fue inmediata y explosiva. Una tarde, mientras yo desempacaba cajas de platos, me llegó una notificación en el celular. Emily había publicado un texto kilométrico en Facebook. En él, contaba su versión de la historia, que yo me había casado escondida para que ella no estuviera, que había usado el dinero destinado a la boda para comprar una casa y que, con eso, la había traicionado como hermana. Incluso escribió que había crecido conmigo compartiendo todo y que ahora me comportaba como una extraña. Todo era tan dramático, tan exagerado, que por un momento pensé que la gente iba a llenarla de comentarios solidarios como siempre. Pero algo distinto ocurrió. Nadie comentó. Nadie puso un me gusta. El silencio en esa publicación fue más estruendoso que 1000 críticas. Yo lo leí varias veces, en diferentes momentos del día, y cada vez me sonreía más. Por primera vez, la favorita no recibía aplausos. Ese silencio fue como un bálsamo. Me di cuenta de que la máscara se estaba resquebrajando. La gente alrededor empezaba a ver que no todo era culpa de los demás, que Emily no era esa pobre víctima constante que ellos habían intentado imponer durante décadas. Y, aunque no lo dijeran en voz alta, el hecho de que nadie corriera a defenderla era una señal de que la narrativa estaba cambiando. Mientras tanto, en mi nueva casa, todo era distinto. Pasaba las tardes pintando las paredes con mi esposo, escogiendo colores neutros, riéndonos cuando nos manchábamos de pintura hasta en el cabello. Invitamos a algunos amigos a comer pizza en el piso porque aún no teníamos muebles suficientes. Cada detalle me recordaba que estaba construyendo algo real, algo mío, algo que nadie podía cancelar con la excusa del respeto. Por supuesto, mi madre no dejó de insistir. Un domingo, me llamó y me dijo con esa voz tensa que usaba cuando quería sonar calmada pero estaba a punto de gritar: no entiendo cómo pudiste comprarte una casa después de hacerle eso a tu hermana. Es cruel. Yo le respondí con calma: no le hice nada a nadie. Me casé. Y ahora estoy construyendo mi vida. Eso no es crueldad, es madurez. Hubo silencio en la línea, y después un suspiro largo antes de colgar. Esa llamada me dejó claro que ya no teníamos nada en común. Lo más curioso fue notar que, mientras mi familia gastaba energía en desprestigiarme, mi círculo real de apoyo se fortalecía. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, incluso los vecinos nuevos, se acercaban con gestos de cariño. Una señora mayor que vivía al lado me regaló una planta para la entrada, diciendo que era para que la casa siempre tuviera vida. Ese gesto sencillo valía más que todas las palabras de condena de mi madre. Las semanas siguientes fueron tranquilas en apariencia, pero yo sabía que la tormenta familiar no había terminado. Emily, incapaz de soportar el silencio en sus publicaciones, comenzó a escribir mensajes cada vez más dramáticos, insinuando que yo la había abandonado en el peor momento de su vida. Sus palabras no me afectaban, pero sí confirmaban algo que ya intuía: la rabia de mi familia no iba a apagarse fácilmente. Y, en el fondo, esa idea me daba cierta satisfacción. Porque mientras ellos se revolcaban en su drama, yo me levantaba cada día en mi propia casa, con la persona que amaba, construyendo un futuro que no dependía de nadie más. Ese contraste se convirtió en mi venganza silenciosa. No necesité gritar, no necesité demostrar nada. Bastó con vivir, con avanzar, con mostrar que podía ser feliz a pesar de sus intentos de hundirme. Y cada vez que pensaba en Emily mirando su publicación vacía, sin comentarios, sin aplausos, me invadía una sensación de justicia que jamás había sentido antes. Porque esa fue la primera vez en su vida en que no fue la favorita. Y esa derrota no se la impuse yo con palabras, se la impuso el mismo mundo que ya estaba cansado de sus dramas. Actualización 3.
3 meses después de aquella boda improvisada en el patio de Rachel y un mes después de la tormenta de publicaciones y llamadas, llegó diciembre. El frío en Denver se sentía en los huesos y las calles estaban llenas de luces navideñas, escaparates con descuentos y familias cargando pinos atados al techo de sus autos. Para mí, la temporada no tenía la misma dulzura de otros años. Desde pequeña había asociado diciembre con un ritual inquebrantable, la cena de Nochebuena en la casa de mis padres, la mesa larga cubierta con pavó, puré, vino barato y los típicos chismes familiares que se extendían hasta pasada la medianoche. Pero ese diciembre, la invitación llegó con un tono distinto. Mi madre me llamó un martes por la tarde, con esa voz que usaba cuando quería sonar conciliadora: cariño, ven a Navidad. La familia debe estar junta. Emily necesita apoyo. Está muy deprimida. Tu presencia la animaría. No me sorprendió. Sabía que en algún momento intentarían usar la excusa de las fiestas para arrastrarme de vuelta al redil. Pero lo que me indignó fue la naturalidad con la que lo planteaba, como si las semanas anteriores no hubieran existido, como si no me hubieran insultado, desprestigiado ni señalado como la culpable de todo. Contesté sin titubear: no voy a ir. Mi madre guardó silencio unos segundos, como si no hubiera entendido la respuesta. Entonces repitió: no entiendes, Emily está mal. No come, no duerme, se siente abandonada. Eres su hermana, tienes que estar. Fue entonces cuando solté la frase que llevaba días rumiando: no soy el antidepresivo de tu hija. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego mi madre respiró hondo y dijo con frialdad: estás cometiendo un error que vas a lamentar. Y colgó. Esa noche, mientras acomodaba luces en la ventana de mi casa nueva, sentí una mezcla de liberación y tristeza. Había roto con una tradición que había marcado toda mi vida, pero al mismo tiempo me había liberado de la obligación de fingir. Mi esposo, que entendía la magnitud de mi decisión, preparó chocolate caliente y nos sentamos frente al árbol que habíamos armado con adornos de segunda mano. Era un árbol pequeño, con ramas torcidas, pero para mí significaba más que cualquier decoración fastuosa en casa de mis padres. Era mío, era nuestro, y no estaba manchado por la manipulación. El día de Nochebuena, mientras cenábamos pizza porque no queríamos complicarnos con pavos ni guarniciones, recibí un mensaje de Emily a las 11 de la noche. Era un texto largo, lleno de faltas de ortografía, claramente escrito después de varias copas de vino. Decía: arruinaste mi vida porque ahora todos ven que soy un desastre y tú la esposa feliz. Me quitaste todo. Eres cruel. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, con el teléfono vibrando en la mesa cada vez que entraba otra línea de su desahogo. No respondí. No borré el mensaje, no bloqueé su número. Simplemente lo dejé en visto, como una prueba escrita de que el drama de Emily siempre encontraba una forma de intentar invadir mi paz. Esa decisión, la de no contestar, fue un acto de resistencia más poderoso de lo que pensé. Porque toda mi vida había sentido la obligación de reaccionar, de consolar, de cargar con el peso emocional de mi hermana. Esta vez no. Esta vez la dejé sola con sus palabras, con su rabia, con su vacío. Y aunque sabía que ella probablemente estaba llorando en la habitación de mi infancia mientras mis padres la consolaban, yo estaba en mi casa, con mi esposo, comiendo rebanadas de pizza fría y brindando con vasos de refresco. Sintiéndome más libre que nunca. Los días posteriores a Navidad confirmaron lo que había elegido. Mi madre me escribió un par de mensajes cortos: Emily sigue mal. Deberías hablarle. No respondí. Mi padre, en cambio, no dijo una palabra. El silencio de él era incluso más elocuente. Era la forma que tenía de castigarme, de marcar distancia, de hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionó. Porque cada vez que entraba en mi sala y veía las paredes pintadas de un color que yo había elegido, cada vez que abría el refrigerador y encontraba la comida que yo misma había comprado, recordaba que ya no dependía de ellos. La ironía fue que, mientras mi familia intentaba seguir en su papel de víctimas, mi vida cotidiana estaba llena de pequeños triunfos. En el trabajo me habían ofrecido un bono por las ventas de fin de año, y con ese dinero compramos un sofá nuevo.
Mis amigos vinieron a estrenarlo y pasamos una tarde viendo películas navideñas, riendo hasta que nos dolió el estómago. Esa sensación de comunidad, de amistad genuina, contrastaba con la frialdad de mi familia. Sin embargo, no voy a mentir, había momentos en que me invadía la nostalgia. En la noche de Año Nuevo, mientras escuchaba los fuegos artificiales a lo lejos, pensé en cómo solía pasar esa fecha en el patio de mis padres, con mantas y chocolate caliente, riéndonos todos juntos. Recordé la cara de mi abuela cuando sacaba las uvas y la cuenta regresiva que siempre hacíamos mal. Por un segundo sentí un hueco en el pecho. Pero luego giré la cabeza y vi a mi esposo dormido en el sofá, con la luz del televisor iluminando su cara, y supe que ese era mi presente, mi futuro. Y que no iba a cambiarlo por la ilusión de una familia que nunca me había dado el lugar que merecía. Unos días después, supe que en la cena navideña habían hablado de mí constantemente. Una prima me contó por mensaje que mi madre lloró diciendo que yo había roto la familia y que Emily había pasado toda la noche con cara de mártir, recibiendo abrazos de todos. Lo curioso fue que mi prima añadió, pero la verdad es que algunos ya están cansados de tanto drama. Todos saben que Emily siempre se pone en el centro. Solo que nadie lo dice en voz alta. Ese comentario me dio más alivio que cualquier otra cosa. Porque significaba que, aunque ellos intentaran mantener la farsa, la fachada empezaba a resquebrajarse. La tensión se intensificó en enero, cuando recibí otro mensaje de Emily, esta vez sobria y calculada: espero que algún día te des cuenta de lo cruel que fuiste. Yo no elegí que mi vida se desmoronara. Tú sí elegiste dejarme sola. Lo leí con calma, tomé aire y lo dejé en visto otra vez. No le debía explicaciones. No iba a cargar con sus errores. Y esa indiferencia, esa decisión consciente de no alimentar el drama, era una venganza más efectiva que cualquier palabra hiriente. Porque el silencio la obligaba a enfrentarse a sí misma. Esa fue la dinámica de esos meses, ellos tratando de arrastrarme de vuelta con chantajes emocionales, yo eligiendo la distancia. Y aunque había momentos en que el peso de la ruptura me dolía, la balanza se inclinaba siempre hacia la paz que encontraba en mi propia vida. Me acostumbré a que mis padres no llamaran, a que los mensajes de Emily llegaran sin respuesta, a que los rumores circularan en los círculos sociales. Me acostumbré, y con cada día que pasaba, la costumbre se transformaba en convicción. Lo que más me sorprendía era la reacción de la gente alrededor. En el trabajo, cuando alguien preguntaba por mi familia y yo respondía con un simple no hablamos mucho, nadie insistía. En mi círculo de amigos, todos celebraban conmigo cada avance en la casa, cada pequeño logro. Nadie me juzgaba, nadie me pedía explicaciones. Esa diferencia entre cómo me trataba mi familia y cómo me trataba el resto del mundo me hizo ver con claridad lo enfermo que era el patrón en el que había crecido. Para cuando terminó enero, ya no me dolía pensar en la Navidad perdida. Al contrario, lo veía como un punto de quiebre, una demostración de que podía sobrevivir a las tradiciones rotas y crear las mías propias. Y aunque sabía que las consecuencias no habían terminado, que mi familia seguiría buscando formas de hacerme sentir culpable, también sabía que ya no tenían poder sobre mí. Ese diciembre fue la prueba definitiva. Yo había elegido no ser el antidepresivo de Emily, no ser la muleta emocional de mis padres, no ser la sombra de una hermana que se acostumbró a robar todos los escenarios. Y esa elección, por dolorosa que fuera, fue también la más liberadora. Porque aprendí que a veces la venganza no es un grito ni un golpe, sino un silencio firme que dice, no más. Actualización 4. 6 meses después de la boda en el patio de Rachel y 3 después de aquella Navidad que pasé por primera vez lejos de mis padres, creía que la calma se había asentado. Mi día a día estaba lleno de rutinas nuevas, el trabajo en la tienda, las tardes pintando la cerca del jardín, las idas a Home Depot con mi esposo para comprar herramientas. Los domingos en los que hacíamos parrilladas improvisadas con los vecinos. El eco de mi familia se sentía lejano, como si hubieran quedado en otra vida. Pero esa ilusión se rompió un sábado por la mañana, cuando Emily apareció en mi lugar de trabajo y convirtió el pasillo de mochilas de senderismo en un escenario para su enésimo drama. Yo estaba detrás de la caja, atendiendo a una pareja que buscaba equipo de acampada.
Era un día normal, con el bullicio de siempre, niños corriendo entre bicicletas y empleados acomodando productos en los estantes. De pronto escuché un portazo y luego la voz que reconocería en cualquier sitio: ahí está la egoísta. Levanté la mirada y vi a Emily, parada en la entrada, con el cabello despeinado y los ojos rojos de furia. Vestía un suéter arrugado, como si se hubiera puesto lo primero que encontró. Los clientes giraron la cabeza, incómodos, y algunos se hicieron a un lado como si temieran una pelea. Ella caminó hacia mí con pasos rápidos y empezó a gritar: eres una maldita egoísta, abandonaste a tu familia, dejaste sola a tu hermana cuando más te necesitaba. Los clientes se quedaron petrificados. Podía escuchar el murmullo incómodo de la gente, los pasos de mi supervisor acercándose y hasta el zumbido del aire acondicionado se hizo más evidente. Yo la miré de frente, sin moverme, con las manos apoyadas en la caja registradora. Sentí la adrenalina corriendo por mis venas, pero no dejé que se notara en mi voz. Sonreí con calma y le respondí: Emily, ¿quieres una oferta en equipo de camping para cuando te vuelvas a mudar después del próximo fracaso? El silencio que siguió fue brutal. Los clientes que habían estado incómodos soltaron pequeñas risitas nerviosas. Mi supervisor, que ya estaba a unos pasos, se detuvo y se quedó mirando. Emily se puso roja como un tomate, abrió la boca como si fuera a gritar otra vez, pero lo único que salió fue un sollozo. Se tapó la cara con las manos y salió corriendo, dejando tras de sí un murmullo de comentarios y miradas incrédulas. Esa escena me dejó temblando por dentro, aunque por fuera mantuve la compostura. Mis compañeros se acercaron a felicitarme por la calma. Uno de ellos, entre risas, dijo: nunca había visto a alguien callar a una persona así de rápido. Yo sonreí, agradecí, pero cuando fui al baño unos minutos después y me miré en el espejo, sentí el corazón martillándome en el pecho. No era fácil. No era simple. Era doloroso, pero también liberador. Esa noche, en mi casa, mi esposo y yo nos reímos recordando la escena. Él me abrazó y me dijo: le diste donde más duele, porque le mostraste que ya no tiene poder sobre ti. Y tenía razón. Por primera vez en mi vida, había enfrentado a Emily sin miedo, sin lágrimas, sin pedir disculpas. Había usado la misma arma que ella usó toda su vida contra mí, las palabras. Solo que esta vez, esas palabras no me hundieron, la hundieron a ella. Los días siguientes, los rumores no tardaron en circular. En mi trabajo, la gente comentaba el espectáculo, y yo me volví la protagonista de una historia que se contaba con mezcla de asombro y diversión. La hermana loca de fulana vino a armar un escándalo y salió perdiendo. En otro tiempo, esa situación me habría dado vergüenza. Esta vez no. Esta vez me sentí orgullosa, porque sabía que no me había escondido ni había permitido que me pisoteara. Pero no todo fue risa. Mi madre me llamó 2 días después, furiosa. ¿Cómo pudiste humillar a tu hermana así, en público? ¿No te da vergüenza? Yo respiré hondo y respondí: ella vino a mi trabajo a insultarme. Yo solo le contesté: si le da vergüenza, que aprenda a controlarse. Mi madre no dijo nada por unos segundos, y luego lanzó su frase favorita: eres cruel. No tienes corazón. Colgué sin responder. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que esa confrontación había cambiado algo profundo en la dinámica. Emily dejó de mandarme mensajes. Mi madre, aunque todavía me escribía de vez en cuando, ya no usaba el mismo tono de exigencia. Mi padre permanecía en silencio, como siempre. Pero lo más revelador fue que, por primera vez en décadas, yo no me sentía perseguida por sus opiniones. Esa tarde en el trabajo había sido un punto de quiebre, les había demostrado a todos, pero sobre todo a mí misma, que ya no me iban a doblar. A veces, cuando recordaba la cara de Emily enrojecida de furia, pensaba en todas las veces que de niña me robó la atención. En mi fiesta de cumpleaños número 10, cuando fingió un dolor de estómago y todos corrieron a atenderla mientras yo apagaba las velas sola. En mi graduación, cuando anunció su embarazo y me borró de las fotos familiares. En cada momento importante en el que yo me convertía en un personaje secundario porque ella necesitaba ser el centro. Y sonreía, porque esta vez había sido al revés.
Esta vez fue ella la que salió corriendo mientras yo quedaba en el centro, serena, con la última palabra. La vida cotidiana siguió. Mi esposo y yo seguíamos arreglando la casa, aprendiendo a reparar fugas, a cuidar el jardín, a pagar facturas. Pero debajo de esa normalidad, había un pulso constante de satisfacción. Sabía que Emily no iba a detenerse, que en algún momento volvería a intentar arrastrarme a su drama. Pero también sabía que yo ya tenía la fuerza para enfrentarla. Un sábado por la tarde, mientras tomaba café en el porche, recordé una frase que había escuchado una vez: la mejor venganza es vivir bien. Y me di cuenta de que era cierto. No necesitaba destruir a Emily ni a mis padres. Solo necesitaba seguir construyendo mi vida, feliz, tranquila, lejos de ellos. Porque nada les dolía más que verme avanzar sin pedirles permiso. Ese episodio en la tienda fue más que un escándalo pasajero. Fue la confirmación de que mi venganza no era un plan secreto ni un acto calculado, era cada día que elegía no volver atrás, cada vez que me negaba a ceder, cada silencio con el que respondía a sus reclamos. Era, en definitiva, mi libertad hecha costumbre. Actualización final. Un año después de aquella boda en el patio de Rachel, la vida se había asentado en una rutina que me resultaba extrañamente dulce. Tenía 30 años, un esposo que era mi cómplice en todo, una casa pequeña en Lakewood que seguíamos arreglando a pulso y una paz interior que jamás había experimentado bajo el techo de mis padres. El drama familiar, aunque todavía daba coletazos de vez en cuando, ya no dictaba mis decisiones. Había aprendido a vivir con la distancia como quien aprende a vivir con una cicatriz, a veces pica, a veces duele al tocarla, pero está ahí para recordarte que sobreviviste. Y ese verano, justo cuando decidimos organizar una barbacoa para inaugurar el jardín después de meses de arreglos, entendí que mi venganza no había sido un golpe ni una escena dramática, había sido un proceso. Una construcción lenta pero firme que culminó ese día, con carne en la parrilla y risas llenando el aire. La barbacoa la planeamos con semanas de anticipación. Invitamos a amigos, vecinos y a la familia política de mi esposo. No invité a nadie de mi sangre. No porque hubiera olvidado, sino precisamente porque recordaba demasiado bien. Cada invitación que enviaba era una afirmación: esta es mi gente ahora, esta es mi familia. Cuando llegó el día, el sol brillaba fuerte sobre el césped recién cortado, las mesas estaban cubiertas con manteles sencillos de cuadros rojos y blancos, y en la parrilla chisporroteaban costillas y hamburguesas. El olor se mezclaba con la brisa cálida de julio y con las carcajadas de los niños corriendo por el jardín. Mientras servía vasos de limonada y repartía platos, me detuve un momento a mirar alrededor. Había unas 40 personas, ninguna de ellas obligada a estar ahí por lazos de sangre, todas elegidas por afinidad, cariño o amistad. Sentí una oleada de satisfacción. Pensé en cómo mis padres habían intentado cancelar mi boda para proteger la imagen de Emily, en cómo me habían acusado de egoísta, en cómo habían querido imponerme el respeto como una mordaza. Y ahí estaba yo, un año después, rodeada de gente que me celebraba sin condiciones. La ironía era tan grande que casi me reí en voz alta. La comida avanzaba entre brindis y chistes, cuando mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi madre. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Decía: espero que algún día entiendas lo que nos hiciste. Rompiste la familia. Emily nunca volvió a ser la misma. Me quedé mirando esas palabras, intentando descifrar si sentía algo más allá de la costumbre. Pero no había dolor, no había rabia, no había ni siquiera sorpresa. Lo único que sentí fue una especie de lástima, como cuando ves a alguien que insiste en vivir en un recuerdo que ya no existe. Dejé el teléfono a un lado, sin responder, y volví a servir ensalada a una vecina que me pedía más. Esa fue mi respuesta: no responder. En la tarde, cuando el sol empezó a caer y encendimos luces alrededor del jardín, me encontré pensando en todo lo que había pasado en esos 12 meses. Recordé la boda improvisada en Aurora, el momento en que subí las fotos a Instagram con la certeza de que estaba abriendo una guerra. Recordé las publicaciones dramáticas de Emily, el silencio atronador en su muro de Facebook cuando nadie le dio un me gusta. Recordé la llamada de mi madre acusándome de humillarla,
mi respuesta sobre el cementerio de sus fracasos, las lágrimas que esa vez no derramé. Recordé la Navidad que pasé comiendo pizza en lugar de pavó, y el mensaje borracho de Emily acusándome de arruinar su vida. Recordé su escena en mi trabajo, el momento en que le respondí con calma y la vi salir corriendo, derrotada. Cada uno de esos recuerdos se me presentó como un escalón en una escalera que me había llevado hasta allí, hasta esa barbacoa rodeada de gente que me quería sin condiciones. El cierre de ese día llegó cuando mi esposo y yo nos sentamos en el porche, ya de noche, viendo las brasas apagarse en la parrilla. Teníamos vasos de cerveza medio llenos y la música sonando bajito desde el altavoz que habíamos dejado en la mesa. Me apoyé en su hombro y le dije en voz baja, ¿sabes cuál fue mi venganza? Él me miró curioso y preguntó, ¿cuál? Sonreí y respondí, esto. Vivir feliz mientras ellos se ahogan en sus propias reglas absurdas. Se rió, me besó la frente y dijo, entonces ya ganaste. Y tenía razón. No había más batallas que pelear. No necesitaba que mi madre entendiera, no necesitaba que mi padre hablara, no necesitaba que Emily reconociera nada. Mi venganza no era su arrepentimiento. Mi venganza era que, a pesar de todo lo que intentaron, yo había construido una vida plena, libre, auténtica. Que cada intento de manipulación terminó siendo inútil. Que cada golpe que intentaron darme se convirtió en un impulso para alejarme de ellos. Esa noche, al acostarme, recibí un último mensaje de Emily. Era corto, sin drama, casi seco, algún día te darás cuenta de lo que hiciste. No respondí. Lo dejé en visto, como todos los anteriores. Apagué el teléfono, me acurruqué al lado de mi esposo y cerré los ojos con una sonrisa. No había nada que contestar, porque ya todo estaba dicho. Ellos se quedaron atrapados en el papel de víctimas, y yo había elegido el papel de protagonista de mi propia vida. Así terminó mi historia con ellos. No hubo reconciliación, no hubo disculpas, no hubo abrazos forzados en Navidad. Hubo distancia, silencio y, sobre todo, libertad. Y entendí que, a veces, la venganza más perfecta no es hacer sufrir al otro, sino mostrarle que no tiene poder para impedir tu felicidad. Esa fue mi victoria. Y cada día que despierto en mi casa, con la persona que amo, con planes que no dependen de la aprobación de nadie, sigo celebrando esa victoria en silencio. Porque al final, la mejor respuesta que les di fue esta, vivir.